La inundación de la ciudad de Santa Fe, en abril de 2003, representa quizás uno de los momentos más dramáticos de su historia contemporánea. El avance del río Salado dejó una capital devastada en casi toda la ciudad, gente desesperada por la situación, demasiada angustia, dolor, muerte y falta de respuestas de parte de las autoridades provinciales. Esta historia empieza el 27 de abril, el domingo de las elecciones, cuando me toca ir de la zona norte de la ciudad al sur y paso por la circunvalación y había agua sobre la circunvalación, que me llamó la atención. Iba sola en el auto, me quedé con eso en la cabeza y a la mañana siguiente, cuando fui a hacer el móvil para el programa de Guillermo Tepper, fuimos a Barrio Cabal y la gente estaba saliendo con los carros y sus cosas arriba con lo poco que tenía. Y nos empezamos a preguntar con otros colegas qué estaba pasando. O sea, sabíamos que había agua del otro lado del Salado, pero estamos hablando del 28 de abril, cuando todavía nadie se esperaba lo que sucedió después. Esa mañana, después de ver el éxodo, que era muy chiquito al lado de lo que vimos después, en Barrio Cabal, en toda la zona oeste y norte de la ciudad, me toca ir a hacer una entrevista al intendente Marcelo Álvarez en ese momento, y él dijo, estamos previendo 5.000 evacuados. Yo quedé espantada. 5.000 evacuados, lo llamé a mi jefe de noticias y le digo, Mario, están hablando de 5.000 evacuados. Y después, con el transcurrir de las horas y la situación que todos conocemos, esa tarde yo me volví a mi casa, el martes 29 de abril, volví al móvil, ya había familias evacuadas. Marcelo Álvarez, que estaba en la radio, dijo Barranquitas, Villa del Parque, Santa Rosa, San Lorenzo, y se me quiebra la voz, no se van a inundar. Yo estaba haciendo el móvil, me volví a la radio porque el agua había empezado a entrar a Barranquitas, y en un momento teníamos que volver a salir a la calle y la llamo a mi mamá, que era el reflejo, siempre tenía que llamarla a mi mamá para cuando tenía que solucionar algo. Le digo, ma, saco a los chicos de la escuela y te los llevo porque no me puedo ir de la radio, me tengo que quedar porque se viene el agua y tenemos que salir a hacer móvil. Y me dice mi mamá, Gise, tengo el agua en la puerta de casa. ¿Cómo que tenés el agua en la puerta de casa? Sí, negra, tenemos el agua en la puerta de casa. Mi mamá había estado toda la noche en Villa del Parque juntando las cosas de su querida escuela Cristo Obrero, subiéndolas al campanario, los papeles de la iglesia, subiéndolos al campanario para que no se pierda esa información. Y cuando volvió a mi casa, después de estar toda la madrugada en la escuela, se encontró con que el agua estaba llegando a su casa. Y bueno, ahí fue como el shock, ¿no? Mi casa, la casa de mi mamá y de mi papá, estaban con el agua ya llegándole a la puerta. Ellos lograron sacar algunas cosas, lograron sacar a mi abuela que estaba viviendo con ellos. Y bueno, y a partir de ahí fueron, no te miento, yo creo que hasta el 1 de mayo estuve esas 2 noches sin dormir. Entre que iba y volvía de la radio, empezamos a salir a la calle con el auto de la radio y cada vez que salíamos a la calle la gente se nos tiraba encima preguntándonos si sabíamos del paradero de una persona o de otra. No había celulares en ese momento, no había cómo saber qué le había pasado al otro. Y era como si estuviéramos en una zona de guerra donde nadie entendía nada y a su vez tenías que dar respuesta todo el tiempo. Así que bueno, era entre estar cerca de mis viejos, que se quedaron ahí cuidando lo poco que tenían, y salir a la calle a trabajar, porque, digamos, esas primeras 72 horas fueron claves en nuestro trabajo de la radio, porque la gente nos buscaba. Y a medida que íbamos haciendo la recorrida ese 29 de abril, después de que yo dejé a mis hijos de mi suegra finalmente y me quedé con mis viejos acá viendo qué pasaba, después a medida que íbamos haciendo la recorrida con el móvil del canal, de la radio, con el móvil de la radio, a medida que íbamos recorriendo los barrios teníamos que ir sacando el auto porque el agua seguía subiendo. Hasta que pasó lo del hospital de niños y hasta que pasó lo del barrio Centenario esa noche del 29 de abril. Y el día después lo más triste, porque era ir a ver la gente bajo agua, la gente que no tenía dónde dormir, la gente que no tenía qué comer. La verdad que hoy todavía lo tengo muy presente, muy presente. Habría que hacer un poquito de historia,
unos días antes de eso, porque nosotros empezamos a ver que la cosa iba a estar embromada. Digo nosotros porque no solamente soy yo, sino quien era la compañera en ese momento de un jardín de infantes que todavía funcionaba dentro del edificio de la Escuela Saspe. Nosotros empezamos a ver, por la profunda relación que Santa Rosa de Lima fue mi lugar de militancia juvenil, por lo tanto conozco el barrio como si fuera el barrio donde yo nací. Entonces, hablando con los vecinos, empezamos a ver que una situación delicada podía producirse. Una tarde nos vamos hasta la zona norte del barrio, donde estaban los vecinos protestando, pidiendo gaviones, pidiendo piedras de las canteras para poder reforzar las defensas, que el agua no entrara al barrio. Porque en realidad lo del 2003 fue escandaloso. Y si querés que te diga la palabra que yo uso, fue un verdadero genocidio, que tiene nombre y apellido de responsables. Pero no es la primera inundación que sufrimos en el barrio. ¿Y cuál era la historia de la escuela? Cuando el agua subía hasta acá, como te decían los vecinos, la gente tomaba sus cosas y se refugiaba en la escuela, porque allí estaba el comedor, había muchísimos salones que podían ser usados como dormitorio por las familias, un patio grande, un lugar muy alto dentro de lo bajo que es el barrio Santa Rosa de Lima y sobre todo la zona sur. La escuela está sobreelevada varios metros. ¿Por qué? No por maldad, porque esa sobreelevación del edificio te hace de terraplén interno del barrio. Llueve mucho y el agua demora en salir. Pero es una zona tan baja que para poder construir ese bellísimo e inmenso edificio hubo que rellenar mucho el suelo. Lo más caro de ese edificio, aunque uno si lo visita puede creer que es la escuela, en realidad es lo que sustenta a la escuela. Entonces la escuela tiene fama. Una de las cosas que yo aprendí, de las muchas que aprendí en el barrio, es hasta dónde podía llegar el agua con la lluvia, con una tormenta, con la crecida de un río. Vale decir con un río como el Salado, que es un amigo. El Salado es donde la gente de los barrios va a tomar sol, a bañarse, a pescar. Los chicos juegan, o sea, no era un enemigo. ¿Qué es lo que yo había aprendido? Si ustedes se fijan en las zanjas, uno aprende dónde están los huevos del caracol. Cuanto más alto el caracol lo pone en la zanja, más cantidad de agua va a haber. El día anterior a la inundación nosotros estábamos en la escuela, todo normal, Aguado y Monseñor Saspe, donde está la escuela. Era un día como cualquier otro. Termina la jornada de todo el día, a la tarde, yo tomo mis cosas y me vuelvo a mi casa. Al poco rato comienzan las noticias de rotura de terraplén o alguien que le hizo una rotura porque entraba el agua. Y entonces yo dije algo que lo dije en ese momento respecto del barrio y de la escuela, pero es como mi marca, mi sello de identidad, mi ADN. Si yo en este momento no estoy con la gente del barrio, con mis papás, con mis chicos, con el personal, porque la mayoría del personal no docente y varios docentes de la escuela eran de Santa Rosa de Lima. Si yo no estoy al lado de ellos y no puedo volver más. Yo no he robado nunca en mi vida, por lo tanto no iba a robar un sueldo. Si esa noche donde la gente estaba desesperada, donde caminaba, subía al terraplén, miraba qué pasaba con el agua, yo estaba tranquila en mi casa y veía al otro día. Entonces tomé un taxi y el taxista medio que no quería entrar hasta la zona sur del barrio. Yo le dije, claro, después para salir tenía que salir solo, porque yo me quedaba en la escuela. Bueno, yo abrí la escuela, di aviso a las autoridades que la escuela estaba abierta para recibir
vecinos, para recibir gente. Enseguida el personal no docente vino a acompañarme y sobre todo abrieron la cocina, lo que podía haber de preparar al menos un mate cocido caliente, un chocolate con leche, que pudiéramos darle a la gente, que empezó a llegar a mansalva. Yo estaba ejerciendo el cargo que tenía, que era de director de Recursos Físicos y Servicios Generales, o sea, tenía a cargo todo lo que es servicio del hospital, desde mantenimiento, todo lo que es mantenimiento, todo lo que es servicios generales. En los hospitales generalmente, claro, el Hospital del Niño Orlando Lacia. Era el Gutiérrez anteriormente, que se trasladó al sitio del Hospital Nuevo, en la zona de Santa Rosa de Lima. Y bueno, sí, esa mañana era como un día, o sea, estaba el tema de la crecida de la inundación, pero por la información nosotros que nos llegaban era que no iba a pasar nada. Entonces empezamos el día como un día normal, hasta que se empezó a alarmar. Por ahí llegó gente del Ministerio de Obras Públicas y de Hidráulica. Yo no los conocía porque después vinieron a la oficina nuestra a ver, buscar una cota, no sé bien qué buscaban, no entendía. Pero en el momento nos dijeron que no iba a pasar nada, que nos quedemos tranquilos, que íbamos a hacer una defensa provisoria. Y yo lo que le pedía que la defensa la hagan en contra de la reja por un tema ingenieril, porque si vos me la haces en medio de la calle, la arena se va a decantar sola. Entonces yo le decía, tirémosla en contra y pongámosle un nylon. Pero me dijeron que no hacía falta porque no iba a pasar nada, que no era necesario. Que al otro día iban a sacar toda la arena, que era una prevención nada más. Y que después me iban a avisar. Y después me llamaron a las 12 del mediodía, por ahí, me dijeron, bueno, no, la defensa tiene que ser de 2 metros, que yo me acuerdo que hay una filmación que yo hago así, 2 metros, ¿cómo 2 metros? Entonces, agarramos con los chicos de sala de máquina y de mantenimiento y dijimos, bueno, basta, vamos a la sala de máquina y pongamos bolsa hasta que aguantemos todo lo que podamos, porque el tema es así, para que vos te ubiques. Nosotros teníamos la suerte, cuando empezamos a trabajar en el hospital era nuevo, una cosa que no había experiencia en nada. Entonces lo primero que hicimos, que a mí se me ocurrió en ese momento, fue hacer un plan de evacuación, que es lo que tiene que tener cualquier hospital, que es lo que exige el Banco Mundial, por empezar. El Banco Mundial, para inaugurar y habilitar los créditos, algo por el estilo, lo primero que me pidieron fue un manual de mantenimiento del hospital, que no existía. Entonces hice un plan de mantenimiento. Yo doy clase en la Facultad de Mantenimiento, en la Ingeniería Industrial y Ingeniería Civil. Entonces hice un plan de mantenimiento para el Banco Mundial, donde hicimos los preventivos, todos los tipos de mantenimiento que pueda haber. Entonces estudiamos bien todo lo que eran las instalaciones, las teníamos conocidas, que eso es muy importante. Y hicimos un plan de evacuación contra incendios. Bueno, a nosotros se nos inundó, en vez de venir fuego vino agua. Pero lo importante es que nosotros manejábamos las instalaciones, manejábamos las urgencias, sabíamos qué podía pasar. Nosotros, primero que estábamos trabajando en el terraplén, porque sabíamos el agua que había y que el terraplén estaba para que en cualquier momento se pudiera romper, más que nada donde estaban las bombas, porque cuando uno ponía la bomba a funcionar, el terraplén se movía todo, teníamos miedo que se rompa ahí. Entonces buscamos de reforzar el terraplén, trabajamos en el terraplén con gente del barrio, gente de Barranquita Sur, Barranquita Oeste, trabajamos sobre el terraplén. Cuando vimos que se rompió el anillo de atrás del hipódromo, supuestamente habían hecho el terraplén nuevo. Nos mintieron. En ese momento estaba Reutemann de gobernador. Tomamos nosotros la posta y nos fuimos a ver ahí a Base Derqui, que sería de la municipalidad. Fuimos con mi camioneta a buscar bolsas, cosas para tapar ahí donde se rompió. ¿Por dónde entró el agua acá a Santa Fe? Yo le estoy diciendo por dónde nos inundamos, por dónde empezó el agua a entrar, que fue el anillo. Entonces se viene por autopista, nosotros pusimos abajo autopista, hicimos un terraplén con la gente del barrio, con las manos juntábamos tierra, conseguimos bolsa porque en Base Derqui no tenía nada la municipalidad, gobierno de Álvarez, y nos tuvimos que ir ahí a poner ese terraplén, hicimos 1 metro de altura. Cuando llega nosotros estamos arriba de autopista, con toda la gente de los barrios, cortamos autopista. No es que yo estaba acá en mi casa cuando se vino el agua, yo no saqué nada de mi casa. Yo me preocupé con mi camioneta de sacar a los vecinos que gritaban desesperados que se venía el agua. O sea que me preocupé por los demás. De esa palabra. Me fui ahí a la autopista, tapamos y llegó Álvarez cuando se venía el agua por autopista. Y llega gente de
de la provincia. Que vamos dice, sacame el terraplén para que pase el agua para las bombas, para poder expulsar el agua. Yo te paso el agua, dejamos pasar el agua y ¿cómo la van a expulsar? Si no, las bombas no estaban en condiciones, o sea que no había bomba para expulsar. Nos habían mentido que habían puesto bombas nuevas, mentira eran. Las bombas las llevaron, la arenaron y la volvieron a poner, en las mismas bombas que teníamos antes. Y el terraplén que se podía romper. Cuando nosotros sacamos una bolsa, nos pidió Álvarez, Finado Álvarez, nos pidió que saquemos una bolsa para que se inunde la parte de sur, diríamos. Bueno, le sacamos y dijimos, bueno, vamos, acá todo, empecemos a llevar, a buscar bolsas de arena, a buscar arena, ahora en el puerto. Le dijimos, bueno, y Álvarez, le cargué unos muchachos y se fueron. La provincia, iban a abrir el puerto para traer arena, para tapar ahí abajo. Subimos arriba de la autopista, estábamos abajo, subimos arriba y se rompió el terraplén que habíamos hecho, con las bolsas. Y bueno, muchachos, vamos a evacuar, nos tenemos que ir. Eso fue lo más triste, tener que venir a decirle a la gente que había que irse. ¿Cómo le decíamos? Ya Barranquita Sur, oeste estaba inundada, ya tenía a la altura de la ventana el agua, porque ahí entró primero. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos lo que había, se largó a llover. En esos momentos pasó que era justo lo habían elegido de intendente a Balbarrey, pasó a mirar qué pasaba, se fue. O sea, nosotros somos un número para ellos, no les interesó. Lo dejaron inundar, no nos avisó nadie, nosotros avisamos a los vecinos. Entonces llegó Villa del Parque, vino Santa Rosa de Lima, muchachos, hay que evacuar. Y llovía como si iba la última vez. Sacamos todo, vinimos acá a casa, le digo, hay que irse. Bueno, ¿qué hacemos? Vámonos. Hay que sacar, vamos. Pero no, yo no podía sacar lo mío. Pues yo soy el presidente de la vecinal de acá de mi barrio. Me fui a sacar gente del fondo con mi camioneta. Hasta que se me quedó la camioneta y al otro día a la mañana digo, bueno, ahora sí, vamos. No pudimos sacar más nada, ya venía el agua. Así unos remansos, era una cosa que no podíamos creer lo que veíamos. Yo le decía que iba a haber 1 metro de agua, no, me tapó la casa. Tuvimos que manotear lo que había, lo poco que había, subimos arriba y nos quedamos. Ese 2003 fueron 12, 14 días que estuvimos con agua hasta que voló Puerto allá de Argentina, volaron ahí y ahí recién empezó a bajar un poquito el agua. Pero perdimos todo acá. Los medios periodísticos habían indicado, días antes, que media provincia estaba bajo el agua por la intensidad de las lluvias. En menos de una jornada llovieron cerca de 300 milímetros en proximidades de la capital santafesina. La obra Circunvalación Oeste, que había realizado el empresario Victorio Américo Gualtieri, ligado al dualdismo y con varias inversiones en campos en Entre Ríos en tiempos menemistas, fue la demostración cabal del fracaso. Nunca se terminó de hacer el tramo 3 de la obra y el tramo 2 precisaba un cierre provisorio ante tantas emergencias que tampoco se concretó pese a las advertencias de la prensa. El río Salado se hizo imparable ante esa grave falencia. El agua arrasó la ciudad en horas. En realidad los días previos eran días raros, el clima estaba muy raro, lloviznaba mucho, estaba así como esta parte de la ciudad que es la más empobrecida, estaba bastante triste. El 27 hubo elecciones en toda la Argentina y ya había un rumor de que en el norte de la ciudad el agua había empezado a ingresar al lado del hipódromo. Y realmente venía siendo un rumor cada vez más fuerte de que el agua del Salado podía entrar y podía tapar nuestros barrios. No había de eso ningún tipo de cosa segura, ¿no? De una cuestión que nos hayan informado antes o previo, sino que veíamos cómo los camiones sacaban la gente para ir a votar a las elecciones presidenciales y que pasaba algo raro. Bueno, eso fue el 27, que fue domingo. El lunes vimos ya como el agua ingresaba cada vez con más fuerza al lado del hipódromo, inclusive como todavía teníamos televisión y radio en ese momento,
y cómo tiraban piedras y el río se llevaba las piedras que trataban de poner para tapar ese agujero que habían dejado en una defensa, cosa que nos enteramos después, ¿no? Que la defensa no estaba terminada. Yo estaba acá en mi casa, vivía con mi mamá, que tenía 78 años, y con mi hijo, que tenía 5. Y la noche ya del lunes 28, los rumores eran cada vez más fuertes porque el río había ingresado y había empezado a recorrer estos 8 kilómetros que hay desde el corte en el hipódromo hasta mi barrio. Ya había empezado y había llegado hasta donde está el puente de la autopista, Santa Fe Rosario. Así que ahí empezamos a organizarnos con los vecinos. Yo le empecé a decir, estamos en una parte muy baja, empecemos a llamar a familiares a ver si nos podemos ir. Y para esto, insisto, no había ninguna voz oficial que dijera qué iba a pasar. Pero en el oeste nos empezamos a organizar, a la noche ya el agua empezó a ingresar en Santa Rosa de Lima, en barrios muy populares, en donde íbamos hasta allá para poner bolsas de arena. Armábamos grupos de pibes y tratábamos de ir a bolsear para que el agua nos siga. Después vimos como el hospital de niños, el mismo 29, empieza a ser desbordado y empiezan a evacuar a los niños y a las niñas que estaban internados en escenas realmente muy dolorosas. Para esto, de golpe, nos quedamos sin televisión y sin radio, porque las repetidoras de Canal 13 están en Recreo, y en Recreo ya el mismo 28 se inundó, que ahora es ciudad, pero era un pueblo que estaba antes de Santa Fe. Así que empezamos a comunicarnos nada más que con una sola radio, que es la radio de la universidad, que era la que empezaba a informar qué estaba pasando. Ese mismo 29, el intendente de la ciudad, en ese momento Marcelo Álvarez, a las 8 menos 20 de la mañana, nos dice que Chalet, San Lorenzo, El Arenal, la Villa del Centenario, no íbamos a tener ningún tipo de problema porque la casa bomba número 1 funcionaba perfectamente. Bueno, ese fue el detonante para decirle a todos mis vecinos, vamos no, porque nunca funcionó la casa bomba número 1. Entonces, con desesperación era, che, vamos no, vamos, saquemos los muebles, saquemos lo que podamos, vamos no. Nadie te creía porque no había una voz oficial. Y la voz oficial que había salido en la radio era el intendente diciendo, no, quédense, porque ahí no hay problemas. Bueno, la mayor cantidad de muertos en la inundación, ahogados, se produce justamente en los barrios en donde el intendente había dicho que no íbamos a tener problemas. La gente quedó atrapada, gente grande, viejitos. Los más viejitos son los que sufrieron la inundación en estos barrios, en los barrios del oeste, en Chalet particularmente. Nosotros veíamos como nuestros vecinos o se ahogaban o se morían de la tristeza de ver lo que había pasado en esa tarde-noche, porque el agua empezó a ingresar al barrio alrededor de las 3 de la tarde. Yo la noche previa saqué a mi mamá y a mi hijo, llamé a mi sobrina y le dije, llévate la abuela, llévatelo a Joaquín, porque no me gusta lo que me parece que va a pasar. El barrio, la fisonomía del barrio es baja, o sea, hacia el oeste los barrios bajan, no tienen la misma cota que en el centro de la ciudad o en el este de la ciudad. La inundación nos sorprendió a todos y cuando nosotros estábamos en casa, los chicos venían de la escuela, yo les estaba atendiendo y demás, la información que se daba, lo único que teníamos en ese momento era la radio a pila porque no teníamos luz, se había cortado la luz, y la información que había era que se inundaba Recreo, o sea, o los barrios más humildes, digamos, el fondo de lo que sería después de la vía. Nosotros estábamos adelante de la vía, entre la vía y la avenida Freire. Y en realidad la información oficial no daba cuenta de lo que estaba pasando, y cuando se empezó a hablar del tema, se hablaba de la defensa del hospital de niños, o sea, a mí me pasó lo que le pasó a la mayoría de la gente, que es que no pensó que el agua iba a meterse en nuestras casas, que nos iban a tirar el agua encima, digamos, y que nadie nos iba a avisar. Eso fue
el común denominador del ciudadano santafesino. O sea, eso por un lado. Por otro lado, cuando ya era inminente por ahí, cuando nosotros veíamos, yo tengo una imagen que es de ahí arriba de la vía, donde él decía que fue y que lo encontró al cura, que la gente venía, parecía el éxodo, o sea, porque la gente venía con lo que había cargado encima, y eran chicos, animales, televisores, lo que pudo agarrar, y atrás había un ruido, como un rugido, como si fuera el ruido de agua de montaña, y esa gente se refugió en un lugar que pasaba la vía, y después el agua pasó la vía y se tuvo que retirar de ahí también. Entonces fue todo muy, muy rápido, muy estrepitoso, y lo mío fue una incredulidad que fue el común denominador del ciudadano santafesino. Por algo cuando nos fuimos, o sea, él se fue con los chicos porque dijimos, bueno, preservemos a los niños, o sea, llevábamos a los chicos a la casa de mi suegra, que quedaba cerca, y él volvía. Subimos 2 o 3 cosas a la habitación de arriba, y lo demás fue 60 centímetros, todo arriba de la mesa, y ese fue el comportamiento común de los ciudadanos de aquí. Y bueno, después todo flotaba. Cuando él se fue para llevar a los chicos, volvió y me dijo, vamos que el agua viene, porque ya estaba en la esquina el agua. 29 de abril. Yo estaba un día normal, estaba trabajando, a pesar de que la situación era ya que se había desencadenado, porque el día 28 ya se había inundado Recreo, que está hacia el norte de la ciudad, 15 kilómetros. Y el 27 había sido el día de las elecciones. O sea, pero nosotros no sabíamos nada, digamos. Yo estaba en mi comercio, ahí en Avenida Freire, vivíamos en Barrio Roma al 40, y empecé a ver la inundación por televisión primero, porque el Canal 9 de Buenos Aires empezó a transmitir en directo, y a las 10 de la mañana ya se veía cómo entraba el agua en Barranquita, que era y cerca del cementerio de Santa Fe. Y bueno, a las 12 me fui a mi casa, que vivía de Avenida Freire, 5 cuadras y media para adentro, y ella le estaba dando de comer a nuestros hijos. Nosotros tenemos 7 hijos, y le estaba dando de comer milanesa con puré. Te cuento esto porque a la vuelta, recién después de más de 30 días, la olla con puré todavía estaba flotando en lo que quedaba. Y a 2 cuadras de nuestra casa estaba el hospital de niños, y en el informativo de las 13 horas de Radio Universidad comienzan a decir que se necesitaba gente para llenar las bolsas de arena, y nosotros 2 fuimos. Y en un momento le digo yo a ella, yo me voy hasta la vía, ahí la vía está a 1 cuadra y media, y el párroco de Santa Rosa de Lima, que es el padre Axel, un padre muy conocido acá en Santa Fe, justo se está bajando de una canoa, y nos conocíamos nosotros porque él sabía de nuestra labor en el movimiento ecuménico por los derechos humanos, que es uno de los 5 organismos históricos de la Argentina, y él me agarra del brazo y me dice, así muy bajito, andate porque nos tapa. Él sabía dónde vivíamos nosotros. Y cuando yo llegué a ella le dije, y ella me dice, no da broma, no es momento. No creíamos. Y le digo, vamos, no, el agua está ahí en la vía. Y bueno, cuando llegamos a nuestra casa, todavía en el recorrido, algunos vecinos siempre nos... Hoy lo mira uno y se ríe, ¿no? Pero me acuerdo siempre de una señora de edad que me decía, Jorge, está bien así el tapialito. Tenía un tapialito de 40 centímetros de alto, ¿no? Y la ignorancia total sobre lo que se venía. Y
fuimos a nuestra casa, le dijimos a nuestros hijos una muda de ropa, la mochila con útiles y los documentos. ¿Viste? Y habremos tardado 10 minutos más o menos. Cuando salimos afuera, el agua ya estaba sobrepasando la vía y yo tenía la camioneta del negocio y en 5 minutos el agua ya estaba en la rueda trasera. O sea, en ese momento el agua dentro de la ciudad crecía a 80 centímetros por hora. Te digo todo esto porque después lo investigamos, ¿no? Y bueno, lo subimos a nuestros hijos y agarramos con ella y nos fuimos a la casa de mi mamá. Mi madre vivía bastante cerca, a la altura del Regimiento 12. Acá hay dos cosas en Santa Fe que eran, digamos, que nosotros sabíamos que eran estratégicas. Agua, obra sanitaria, que está en una loma a 11,50 de nivel sobre el mar, y el Regimiento 12 que estaba a 11,35. Mi mamá vivía a 20 metros del Regimiento 12, o sea que la cota todavía se mantenía. Y siempre me acordaba, mi padre ya estaba fallecido, que decía, si se inunda Santa Fe, este es el último lugar que se va a inundar. Y fue exactamente así, o sea, dejamos los chicos ahí, quisimos volver a nuestra casa para levantar algo, y cuando volvimos a 3 cuadras, ya no se podía entrar, el agua había inundado todo. Hay una mancha de humedad en una de las paredes de la casa de mi papá y de mi mamá, que por más que la pinte, por más que sacó el revoque, por más que haga lo que haga mi papá, esa mancha siempre vuelve. Y para mí ese pasillo es el recuerdo permanente del 2003. Ellos lograron recuperarse primero porque mi papá, tenaz como es, le quedó el taller bajo agua, la casa bajo agua, él nunca se fue de ahí, se quedó. Así que apenas bajó el agua, sacó todo, limpió todo, sacó todos los revoques y estuvimos por varios meses con la casa así, digamos, desvestida para que se vaya la humedad. Y después con el tiempo, yo siempre digo que hay dos emblemas en mi casa de lo que fue el 2003. Uno es esa pared, esa mancha de humedad, que para mí, porque yo sé que él pinta las paredes de toda la casa, pero esa mancha vuelve siempre, y rápido vuelve, ¿viste? Y yo paso por ahí y digo, 2003. Y la otra es la mesa, porque mi papá, después de la inundación, se compró una mesa más grande, para que pudiéramos ir todos. Se compró una mesa de 2,30 metros. Y hoy la mesa nos queda chica, ¿viste? Pero esa mesa es como que mi papá con esa mesa dijo, bueno, ya está, lo pasamos, la superamos y ahora hay que volver o intentar volver a la normalidad. Entonces esa era la mesa con la que mi papá dijo, ahora los quiero otra vez todos acá, ¿viste? Pero bueno, por suerte ellos no tuvieron tantas pérdidas materiales y siempre nos tuvieron a nosotras. Somos muchos en familia y estuvimos ahí con ellos. Pero la casa habla. Y cada vez que hablamos de que hay que pintar las paredes, sabemos que esa pared no la vamos a recuperar. Cuando entró a venir todo el tema del agua, lo que nosotros decimos por ahí cuando nos preguntan, que nosotros no, a vos cuando te dicen que hay un problema de inundación, algo que te dicen, desconecta la luz, cerrá todo y andate. Sobre todo, pero nosotros no podemos cortar la luz. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Cortar la luz de los tomacorrientes que están en los pisos, pero los chicos están con respirador, las incubadoras. Entonces, yo no puedo dejar el hospital sin luz. Pues te digo, uno ahora lo cuenta así. Si se hubiera muerto un chico, a mí en un momento me dijeron, ¿cuántos chicos se murió? No, se murió ninguno. Pero no sería la suerte la misma, yo no estaría hablando con vos ahora. Porque la culpa, ¿quién la va a tener? ¿El ingeniero del hospital o el que está a cargo? Porque la parte médica que va a decir, no sé, arreglen con el ingeniero, que es el que está responsable de todo este... o sea, yo no estaba solo, ojo, tenía una ingeniera, Alejandra, tenía un jefe de mantenimiento, pero la cabeza es una. La responsabilidad cae sobre uno. Así que de ahí lo que hicimos fue evacuar, que yo prácticamente no tenía la menor idea de nada, los médicos eran espectaculares. Yo me quedé sorprendido por la calidad de los médicos, eran todos full time, médicos muy capacitados. Sacaban todos los chicos en canoa. Ya los pasaban, los llevaban nadando por el pasillo, o sea, con la canoa y los pasaban directamente a la ambulancia.
Y a muchos chicos lo iban bolseando en la incubadora, ¿no? Fue una cosa... Uf. Una de las personas que llega era una persona en silla de ruedas, la Romy, del barrio San Lorenzo. Llega con su hija embarazada y su nieta. No es un detalle menor, porque al otro día, cuando hubo que subir al techo, ¿cómo la subíamos a la Romy? La Romy no podía caminar, no podía sostenerse en esa escalera que nosotros improvisamos para subir al techo, por lo tanto, la Romy se nos iba a ahogar. Pero se quedó. A la medianoche, el barrio con las luces todavía iluminado, linternas en mano, salimos a recorrer todo el barrio. Y la verdad, créanme, una de las imágenes, yo hay cosas que no las voy a olvidar nunca. Una de ellas es esta imagen, la otra los tiros, que no era gente que estaba tiroteándose, era gente desesperada, con el agua casi más arriba del cuello, que tiraba tiros para que la fueran a rescatar. Cuando nosotros recorremos el barrio, vamos hasta la zona, o cuando llegamos a la zona de entrada principal del barrio, que es calle Mendoza, bueno, uno tenía la magnitud de lo que nos iba a sobrevenir, porque lo que ustedes veían, lo que cualquiera veía, era como las hormigas que caminan con una hoja que se la llevan sobre la cabeza. Bueno, era la gente sacando colchones chiquitos en los hombros, algún televisor, sus equipos de música, porque hasta parece que los pobres no pueden tener un equipo de música. Vos vas a los barrios y la música, la cumbia en todos lados, es de las primeras cosas que la gente compró. Un buen equipo de música para volver a lo que nos habían quitado. Y vos veías eso. La gente iba y depositaba a algún familiar sus cosas sobre la vía, los niñitos, y seguías a algunos que se avivaron de poder sacar y salvar las pocas cosas o muchas que tuvieran. El Salado ingresó por calle Gorostiaga y siguió hacia el sur. El avance del río cubrió los barrios del centro-oeste hasta Villa Oculta y Barranquitas. La gente pedía lanchas, canoas o cualquier embarcación para evacuar a los vecinos. Las imágenes eran desesperantes. El río tenía un caudal de entre 3.500 y 4.000 metros cúbicos por segundo. Buena parte de la ciudad estaba desaparecida bajo las aguas. Superaba la copa de los árboles o la luminaria de las diferentes calles. También afectó al hospital de niños. Pocos olvidan esa imagen de angustia de lo allí sucedido. Si se nos hubiera informado de lo que iba a pasar, mientras tanto el que era intendente, el ex intendente Marcelo Álvarez, que falleció, decía por la radio los barrios de Santa Rosa, Centenario, en fin, todos iba nombrando barrios. Eso es algo que quedó muy grabado en la memoria del pueblo santafesino, ese audio donde él va mencionando barrio por barrio y donde dice quédense en sus casas que no va a pasar nada. Y en esos lugares es donde hubo la mayor cantidad de muertos, porque el agua ahí avanzó. Nosotros nos fuimos después de comer, como a las 2:30, 3 de la tarde, y después el agua avanzó por todo el oeste y arrasó. Y el ET10, la radio de la universidad, transmitió durante toda la noche, durante todo el tiempo, y uno escuchaba. Nosotros estábamos sin luz, con velas, salimos a buscar a los supermercados cerraban, los negocios cerraban, porque la gente era como que era una estampida, porque todo el mundo se volvía a ver si se había inundado o no su casa, los empleados, todo.
De pronto se produjo un desabastecimiento, no se conseguían velas, no se conseguían pilas, no se conseguían fósforo. Y en el medio de eso, la radio que transmitió durante toda la inundación, a la noche era, nosotros no dormimos, estuvimos hasta tarde, yendo a buscar gente, a socorrer, digamos, gente que estaba peor que nosotros. Una vez que dejamos nuestros hijos, fuimos a ayudar a la gente que venía en canoa o que se los traía a la parte seca, y permanentemente la transmisión decía: en tal lugar hay tantos chicos subidos arriba del árbol, en tal escuela y en el techo está, y así, pidiendo auxilio. Y después, durante los días siguientes, era el tema de la gente que no se encontraba, que lamentablemente se los denominó primero desaparecidos, con todo el simbolismo, la fuerza simbólica que tiene esa palabra en nuestra historia. Y era, bueno, porque las familias se desperdigaron, o sea, algunos estaban en un lado, otros en el otro. Después, bueno, se produjeron los posibles reencuentros, se empezaron a abrir los centros de evacuados, algunos de buena voluntad y otros por la fuerza, porque la gente iba, algunas escuelas no querían abrir, otros clubes no querían abrir. En Santa Fe hubo 500 centros evacuados. 500 centros evacuados. Y como decía Jorge, nosotros tuvimos, digamos, la dicha de tener redes, de tener apoyos, tanto de familiares como de amigos y de desconocidos. El agua empezó a subir a las 3 de la tarde, hizo al revés de lo que hace cuando llueve. Cuando llueve acá había zanja, el agua corre por la zanja, llega a los zanjones, cruza la circunvalación y de ahí una cazabomba la chupa y la tira al salado. Bueno, hizo al revés. Los zanjones empezaron a subir porque el agua venía del norte. Empezó a subir la calle y era rápido, ¿no? Qué sé yo, a la media hora vos tenías el zócalo tapado, a la otra media hora tenías 10 centímetros, 40, bueno, y acá llegó 3,5 metros y tapó la casa y tapó el barrio. Esto y ver con la desesperación, ¿no? Que la gente no entendía, las vecinas miraban el agua y no entendían qué iba a pasar. Tapialaban, hacían mezcla y los que tenían mezcla y ladrillo le ponían mezcla y ladrillo a las puertas para que el agua no ingrese. Y yo le decía, no, estamos muy bajos, si el río viene por adentro de la ciudad, porque hicieron esto, vaso comunicante. El río, acá está el Salado, acá está la ciudad de Santa Fe, acá dejaron un agujero. ¿Qué hizo el río? Que estaba altísimo por las grandes lluvias que ya venía anunciando, digamos, porque había muchas lluvias en la región. El río se coló por ese pedazo que dejaron abierto y por vaso comunicante, hasta que no llenó la ciudad, no paró. O sea, 130.000 santafesinos sufrimos lo peor que te puede sufrir, lo que podés sufrir, que es que tu casa, tu familia, tu hogar se destroce en horas sin que el gobierno haga absolutamente nada. Hay mucha gente que dice, perdimos todo. Hay inundaciones que son chiquitas, ¿no? Hay gente que miente, pero acá sí se perdió todo de verdad. Santa Rosa de Lima, vivo en toda mi familia, ahí se quedó Espejo, hizo todo. No sabía dónde había una calle, no sabía cuál era la calle, no nada. Acá nosotros por lo menos veíamos los techos, que en otros lugares no se veían. La verdad que fue un momento, no lo esperábamos, la verdad, que inundarnos de eso. Estábamos acostumbrados a inundarnos, a ir a poner bolsas sobre los terraplenes, te estoy diciendo en el año 80, a reforzar, que no pase el agua hasta que el agua levantaba su nivel, subía más arriba del terraplén y nosotros con bolsas frenábamos eso, lo parábamos, pero esto fue algo que no, incalculable, decíamos nosotros, ¿cómo puede ver esto? ¿Qué le digo? Mi hijo, váyanse, le dije a mi señora, se fueron a mi hija. Y bueno, nos quedamos acá arriba, salvando lo poco que había, cuidando las casas. Después terminamos yendo a buscar las comidas. Cuento lo mío, ¿no? Porque ellos la vivieron, él en Santa Rosa y él en Villa del Parque.
Entonces, tuvimos que ir a Líneas Verdes y a buscar la comida. Veníamos con un auto de un amigo y íbamos, buscábamos con ollas del comedor, traíamos y le repartíamos los techos a la gente con una lancha. Íbamos, nos acercábamos, le atábamos la lancha en contra de la casa y le dábamos la comida, porque no se querían ir porque sabían que le iban a robar lo poco que quedaba. Y dice, hay gente que le desclavaban a veces hasta los techos, se los llevaban. Y dijimos nosotros, ojalá que aprendan algo, que le enseñe algo, que se respeten de última. Y ahí estuvimos, le digo, todos esos días acá arriba, hasta que después lo íbamos avanzando. Una vez pasó otro señor por acá, me dice, ¿dónde es usted? Vivo acá, estoy por repartir la comida. Tenemos el agua en la Perón. Me dice, yo le voy a ayudar. Salimos a recorrer. Solo andaba yo con la lancha, tiraba. Y lo suena el teléfono y dice, vieja, ya voy. Dice, estoy con un muchacho acá repartiendo la comida. Y digo, después viene de vuelta el hombre a traerme unas cosas. Era de ANSES, trabajaba ahí el hombre. Pasó por acá y me vio que estábamos haciendo eso. Pero esa gente que salió así de... Mientras estábamos, diríamos, a la espera que algún día que podamos volver a la casa, ¿no? Cuando volvimos esto no teníamos nada, esto era todo humedad. Yo vi gente que se iba de acá del barrio corriendo, abrazaban a los familiares que no estaban inundados. Vení, quédate acá en mi casa, yo te quiero, te amo. Bueno, los chicos, mirá cómo estaban todos mojados. 2 días, el tercer día no sabían cómo echarlo. Y se crearon problemas familiares que hasta el día de hoy no se hablan. Eso fue lo triste, ¿no? Que eso no lo vieron otros. Y hoy decimos, bueno, de política no vamos a hablar, vamos a seguir con la inundación, no tengo para hablar. Y le decíamos de que esa gente, yo tenía mi hermana, me la traje acá a mi casa, vivía en Santa Rosa y ellos tenían agua todavía, y acá tenía todo con humedad, pero hay unas camas que tenía, vení conmigo a Catalina, una que también anda con las mamás del dolor. Y me dice, me quedo en tu casa, bueno, pero vamos a alquilar, me dice, bueno, vamos. Fui con mi escritura a ver si podíamos alquilar, y dice, no, fue casa inundada. Fue inundada, no sirve esa escritura. Eso fue triste también, porque uno dice, no sirve ni mi escritura, ¿cómo no va a servir? Y se tuvo que quedar acá en mi casa hasta que bajó el agua en Santa Rosa de Lima. Después dábamos de comer acá afuera, la gente que venía a querer recuperar lo de ellos, tratábamos de ayudarlo, aunque sea con una palabra, aunque sea para sacarle un poco eso que tenían, porque dice, perdí mis fotos, perdí todo, la ropa no se preocupaban, dice, perdí el recuerdo, los recuerdos que teníamos los perdimos, no tenemos nada. Bueno. Nosotros vamos a perder toda la planta baja. Ella, que es docente universitaria, en términos así materiales, perdemos toda la biblioteca de años, con cosas que no las recuperamos nunca más. La biblioteca nuestra tenía 320 por 240, se cayó entera. Y adentro de nuestra casa hubo 2 metros de agua. O sea, y bueno, después fue como nosotros sabíamos mínimamente qué hacer en circunstancias semejantes. O sea, por todo lo que habíamos vivido antes en materia de la vida política del país, supimos reaccionar rápido. Más allá de que, como todos, sufrimos las pérdidas de todo tipo. Y nos pusimos a trabajar. O sea, la situación de la ciudad fue tremenda. O sea, más de 150.000 personas inundadas. Y todo lo que vino, justamente el 29, la primera muerte, se produce a unas 6 cuadras de la casa nuestra. Un señor que intenta cruzar a nado ya la calle, y se intentaba salir de Santa Rosa a nado, y seguramente una boca de tormenta lo chupó para adentro. Y después lo más tremendo se vivió en Barrio Centenario, donde está la cancha de Colón. En solo 6 cuadras mueren 13 personas ahogadas, porque ahí el río entra por atrás, porque el río Salado, si conoces Santa Fe, entra por atrás y por adelante. Entonces, lo único que lo salvó al barrio fue la cancha de Colón, porque ya estaba la estructura del estadio, que el embate de las aguas lo aminoró.
y después todo lo que vino de atrás, y Santa Rosa de Lima, barrio San Lorenzo, todo eso tuvieron 6 metros de agua. Había más agua adentro de la ciudad que afuera. La tragedia de la inundación de Santa Fe dejó 23 muertos, reconocidos por el gobierno de Carlos Reutemann. Casi todos murieron ahogados por el accionar sorpresivo del río Salado en esa noche del 29 de abril de 2003, en que solo algunos pocos intentaron dormir. La Casa de Derechos Humanos de Santa Fe relevó un total de 158 víctimas. La última persona muerta fue encontrada el 15 de mayo. Era otro mundo, hay que pensarlo como otro mundo. Hoy las comunicaciones, hoy las redes sociales, hoy el celular te permite estar en contacto con todo el mundo. En ese momento no había nada, lo único que había era radio. Pero además, en ese momento éramos LT10 la única radio. ¿Por qué? Porque LT9 y Canal 13 estaban fuera de aire porque estaba inundada la planta de recreo. Así que vos aparecías con el auto de la radio y eras como un parlante, porque la gente estaba buscando a su familia, estaba buscando a dónde ir. Había autoevacuados, había evacuados, nadie sabía qué hacer. Esas primeras horas, o sea, nosotros cumplimos un rol tan importante, tan esencial, ahora que se usa tanto la palabra esencial, ahí realmente fuimos esenciales, porque sinceramente nos convertimos en el lugar donde la gente podía encontrarse con el otro y a su vez contarnos lo que le estaba pasando. Esa imagen del día después, sobre todo en Barrio Centenario, no me la borro más, porque ahí el agua entró de noche. Cuando el agua entra de noche, claro, después con las primeras luces del día y cuando el agua empieza a bajar, vos empezás a ver la desolación. Y vos veías a la gente grande sentada en la puerta con todos los muebles tirados en la puerta, las fotos, los papeles, los recuerdos, la ropa, todo eran montañas de desperdicios. Y sobre todo la imagen de la gente grande, los viejitos sentados mirando como a la nada diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Digamos, ¿cómo empiezo de nuevo? Y ese tema de las fotos es algo que, digamos, de la memoria es lo que más nos sostiene, ¿no? La foto de los seres queridos. Y es lo que la inundación se llevó. Al margen de las vidas, de la gente que después no se recuperó emocionalmente y todo lo demás, las fotos que además estaban en papel, nos llevó el agua, la parte de nuestra historia. Y es algo que hay mucha gente que no se resignó a recuperar. Por eso la tristeza que sigue todavía hoy en muchas personas, ¿no? Porque ni siquiera nos dejaron la foto en algunos casos. En un momento dado, gente de las compañeras trabajadoras del comedor escolar vinieron y me dijeron, Ana, por favor, vaya a la esquina y mire cómo está creciendo el agua. La esquina era Señor Saspe y Aguado. La verdad que cuando yo fui, les vuelvo a reiterar lo de los sobrelevados de la escuela, ustedes veían en un primer momento un hilo de agua que corría por la calle, las veredas, pero con una fuerza y una rapidez que al rato el agua se metió en la escuela y empezó a crecer. Esas cosas de la providencia, del destino, de la historia de cada uno. Un queridísimo compañero del barrio había traído lo que usamos como escalera, que en realidad no era una escalera, pero servía porque llegaba exacto hasta el techo. Era una especie de escalera apoyada contra el techo de la escuela. Ahí surge lo que yo te decía de esta mujer en silla de ruedas. Nosotros fuimos apilando mesa sobre mesa, cosa de tenerla, pero llegaba un momento que el agua le iba a tapar. En eso, yo también siempre digo que a la gente, nos salvó la gente. Entra a la escuela una canoa, imagínate la cantidad de agua que la canoa. Y era el hermano de una de las compañeras trabajadoras del comedor que la venía a buscar, a sacarla con la canoa. Cuando la ve a Romy, su hija embarazada y la chiquita,
las carga ellas primero y se las lleva, afortunadamente. Llegó un momento que no nos quedaba otra que subir 400 personas arriba del techo. Techo de chapa en declive. Entonces empezamos a subir. Delante mío subía Isabel Petitón, una de mis queridas porteras de la escuela. A mitad de esa escalera había ya mucha gente arriba y gente abajo esperando. Yo venía detrás de ella y ella se asusta y me dice: no, Ana, yo no voy a poder seguir, yo quiero bajar. Yo no soy una persona de pegarle a nadie, pero le di un golpe en la espalda y le dije: usted puede y va a llegar al techo. Dicho y hecho, llegó al techo. En ese momento, a uno de los hijos de otra portera, sufre un ataque, era epiléptico y el chico sufre un ataque de epilepsia. Así que hacía falta una canoa o alguien que viniese a rescatar a este chico. Bueno, también tuvimos la suerte que esa misma persona que se llevó a la Romy en su silla de ruedas, se lleva a este chico. La gente del comedor se quedó toda, subieron lo que había sobrado de comida, de alfajores para la copa de leche y demás, para aguantar. Nosotros ahí arriba veíamos la escuela, el patio, lleno de agua, pero no teníamos idea de cuánto era. Yo no volví enseguida. Mis hijas mayores entraron a nado, entraron nadando y me hicieron como un cerco, que bueno, yo tomé conciencia, no soy tonta, digamos, me daba cuenta que sabía que la cantidad de agua que había en mi casa, por lo tanto uno es fácil imaginarse más por las cosas que estábamos viviendo todos y porque nosotros enseguida nos pusimos a trabajar, digamos, solidariamente, generamos un comité de solidaridad con todas las ONG que pudimos, que fue el comité más diverso y más variado y más grande que hubo aquí en Santa Fe, porque a nivel oficial el comité de crisis no aceptó a las ONG. Nosotros creamos un comité de solidaridad, digamos, como alternativa para evacuar las ayudas que recibimos y para ir analizando. Permanecíamos 24 horas, 24 horas funcionábamos y para ir tomando las situaciones que ameritaban tratamiento urgente o atención, y así pasamos. O sea, fue convertir, como otras veces en la vida, el dolor en lucha, y a la par lo propio, lo individual. Yo sabía que lo había perdido todo. Mis hijas, las dos mayores, entraron a nado y qué sé yo, un día llegaron y dijeron: mira, mamá, lo que te rescatamos, y era mi título universitario adentro del tubo de plástico, que después mi papá se encargó de reconstruirlo, que hizo todo un estudio para ver cómo hacerlo y lo pudo recuperar. El gobierno santafesino aplicó una ley de seguridad interior a partir de las 20 horas del 1 de mayo. Las noches transitaban con escasa luz, helicópteros, disparos y sonidos de miedo y soledad. Había gente desaparecida, familias dispersas en diferentes lugares, refugios improvisados en clubes o escuelas, por lo cual no hubo clases durante un mes, y la solidaridad de todo un país, aunque no terminaban de entender muy bien la magnitud de la catástrofe. Nadie sabía cómo sería el día después. 17 años estuvimos con esta causa, no bajamos nunca los brazos y obtuvimos lo que sabíamos, que son culpables: Frati, Berli y Álvarez. Álvarez se murió. El intendente se murió antes de escucharlo. Frati y Berli son los responsables, culpables, dijo la justicia.
Berli era primera línea de Reutemann, era su ministro de Obras Públicas, ¿no? Frati era un funcionario también de primera línea, no como el ministro, pero todo el mundo, o sea, todos los fiscales lo que hicieron fue salvarlo a Reutemann, no quería que lo nombren, no querían que lo involucremos, digamos, esas complicidades. El primer fiscal de la causa después terminó siendo juez, un tipo realmente inepto, que no puede ser juez de nada, ¿no? Y es más, nosotros los inundados y las inundadas interpusimos un recurso en la legislatura, porque eso que te dicen que los poderes son independientes, ¿no? ¿Cómo se elige un juez? ¿Cómo se elige una Corte Suprema? El Poder Ejecutivo, que tiene la cabeza al gobernador, o una gobernadora, acá hay gobernadores, le envía un mensaje al legislativo y propone quiénes pueden ser jueces, ¿no? Proponen un fiscal. Bueno, en este caso el primer fiscal era Favaretto, nosotros decíamos Favoretto. Favaretto, un inepto, un tipo inepto, no tenía papeles, no tiene paper, no había estudiado, digamos, nada más que había sido abogado y había sido prolijo y obediente. Bueno, ¿qué hace el Ejecutivo? Le envía un mensaje al legislativo para que lo elijan juez. Y nosotros hicimos, interpusimos un amparo para que no sea juez, porque decíamos, no puede ser juez alguien que no está defendiendo al pueblo porque no investigaba. Bueno, ¿qué hicieron? Lo nombraron juez y hicieron así con lo que le pusimos y lo tiraron. Esa es la legislatura y eso es lo que nosotros entendemos que no hay independencia de poderes. Que eso que a mí me enseñaron en la escuela primaria es mentira. Entonces la justicia está a medias. Pero bueno, a medias, y el gobernador en ese momento se termina muriendo este año impune. Lo que perdimos nosotros es toda la planta baja de la casa, todo. No quedó nada. Arriba estaban las habitaciones de mis hijas mujeres y abajo estaba la habitación nuestra, la habitación de los hijos varones y todo, o sea, ropa, muebles, tal vez lo más irrecuperable en nuestro sentimiento fueron las cartas de la cárcel que le escribíamos a nuestros hijos. Eso es lo único que Milagros perdió todas. Y mirá cómo es, te confieso, yo no creo en Dios, pero que los milagros hay, lo hay. Cuando nosotros volvemos a los 37 días, que había todavía 10, 15 centímetros de agua, estaba flotando el cuaderno mío de la cárcel. Solo se habían perdido 3 hojas. ¿Cómo fue? No sé. No sabemos. Ese cuaderno hoy lo tiene mi hija. Yo volví y lo tuve que empezar a hacer de nuevo después porque se me complicó ahí, que yo no lo quería inaugurar por un tema de que estaba convencido que las paredes no estaban en condiciones, la querían inaugurar hasta que, bueno, viste esa fortuna del destino, alguien se apoyó en una pared y empezó a salir agua y salieron sapos atrás de una pared, entonces el ministro de Salud me dijo, bueno, tiene 2 meses para hacer todo lo que quiere hacer y cortamos todas las paredes y emplacamos todo nuevo, porque es duro. Pero las cañerías de electricidad está todo lleno de agua, vos de afuera lo veías lindo, pero digo, esto adentro está todo podrido y cuando las paredes estaban todas negras adentro, entonces había un riesgo de contaminación para los, después te digo que a veces el tema político con el tema técnico no van de la mano. Depende de cada uno. Yo podía haber dicho sí, inauguren y corten la cinta, pero no. Después de las inundaciones se empezó a hablar de gestión de riesgo, que antes no existíamos, no existía, digamos, en sí. Las primeras veces que llovía acá en Santa Fe o que había un poco de agua que vos decías que no sabías a dónde iba a llegar, era pánico había en la ciudad. Los chicos lloraban, las maestras no sabían qué hacer en la escuela, los papás no sabían cómo contenerlos. Esa fue una de las secuelas emocionales más latentes y más cercanas, digamos. Cada vez que llovía mucho, la ciudad parecía que quedaba en pausa porque tenía miedo a lo que iba a pasar. Después vino lo del 2017, otra vez otro golpe. Pero ha cambiado bastante, se ha mejorado mucho, justamente por la gestión de riesgo. Pero esas cicatrices, así como me pasa a mí, yo creo que todavía están.
pasan los años y los que vivimos ese momento, los que tuvimos que atravesarlo y los que tuvimos que contarlo, porque los periodistas nos pusimos, así como la ciudad era una guerra, nosotros nos convertimos en soldados y salimos a dar pelea contra lo que venía. Y nos encontrábamos con gente arriba de los techos, con gente que había perdido todo, que había perdido a su familia, que se había quedado sin nada, que tenía que empezar de cero. Y nosotros ahí, de golpe, tuvimos como un máster de periodismo de calle. Yo creo que eso fue para todos nosotros un antes y un después. Para todos los mobileros, para todos los cronistas de calle fue un máster de periodismo, ¿no? Pero desde lo personal, porque muchos estábamos pasando por lo mismo con nuestra familia o directamente. Las pérdidas materiales fueron inmensas. Se calculó en más de 230 millones de pesos, aunque la reconstrucción demandaría unos 400 millones. La justicia comenzó a investigar las responsabilidades y solo hubo algunas condenas con penas condicionales. Yo tengo 56, a los 38 nos inundaron. Y aprendí a luchar, aprendí con las madres que se acercaron, las madres de Plaza de Mayo que se acercaban a la plaza y nos enseñaron a luchar, a tener paciencia y a seguir, a no bajar los brazos. Eso lo hicimos siempre. Y lo importante es que en esta lucha, que también nos dio salud mental, lo que hicimos como fundamental es reconstruir una verdad histórica, ¿no? Porque no es una verdad caprichosa, no es que a nosotros se nos ocurrió lo que pasó, sino que todo lo que pasó lo documentamos en esa causa, que es la causa inundaciones, que al final dictaminó que Frati y Berli son culpables. Pero el chiste es que le dieron 3 años. 3 años en suspenso porque estrago culposo es la carátula, o sea que es excarcelable. Nunca cumplieron dentro de la cárcel, pero tienen el repudio de toda la sociedad, inclusive Reutemann antes de morirse era muy repudiado, no podía caminar en la ciudad como caminaba antes. Y eso nos muestra claramente que no hay que bajar los brazos, sino que hay que luchar, porque las causas son justas y porque no tenemos que sufrir lo que sufrimos por la desidia de los gobiernos. Muchas de aquellas víctimas de esa historia dolorosa de Santa Fe siguen reclamando justicia y memoria. Varios de los inundadores ya no están. Otros, desde el poder o la justicia, siguen apostando al olvido y a mirar para otro lado. Pero hay quienes no están dispuestos a subirse al tren de los desmemoriados. Cada abril recuerdan con énfasis esos días de desolación, angustia y muerte en que la capital santafesina fue sinónimo de tragedia, y están dispuestos a hacerlo hasta el final de sus días.